Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas y les recuerdo que esta tarde vamos a tener un webinar, ¿cierto, Pancho y Javier? Sí, señor. Así es. ¿Y cómo, Parece cómo que se inscribe tenemos uno en ese que, webinar? a través de un link que nos compartió la universidad. Te lo Y, comparto ahora para subir a y este. eso lo vamos a poner aquí abajo en la descripción del video para los que vean el video hoy. Si ya lo, si lo están viendo en un día distinto al 11 de mayo, el webinar ya pasó porque era hoy en la tarde. Lo siento. O sea, Matías le va, o Pancho les va a poner el link, entonces el No, favor pero que va le a quedar pedimos es, grabado. sí, bueno, Va a quedar está bien. grabado, así que el enlace sirve para ver el video del webinar también. Sí. ¿Lo puede compartir en el chat para verlo? ¿En el chat de esta conferencia? Sí, sí. Por eso digo, Pancho, comparte el link para que todos los presentes, también el favor que yo les pido es que difundan, lo inviten gente. El webinar es gratis, el dije no, pero difúndanlo. No, pero el dije está, o sea, todo el contenido con toda la experiencia acumulada estos años, con los aportes, con los invitados que vamos a tener, contando Ujú. sus experiencias en empresas reales, con problemas reales y con soluciones reales también y resultados, ¿no? Todo eso. Ese es un programa que se llama diplomado porque, o diplomatura porque pues, esa fue la categoría que lo puso la Universidad del Espíritu Santo, pero es un Es una posgrado bomba atómica. importante, Para ¿no? mí es una bomba atómica. Sí, sí, Ah, es un buen o sea, programa. las pretensiones que tenemos, o sea, aparte del Sí, contenido que de por sí tenemos todas las sesiones del día hablando todos los jueves con todos ustedes, son entusiastas y eso demuestra que no lo hemos matado de aburrimiento todavía, ni se ha muerto. sí, porque Sí. esto es voluntario, ¿cierto? Esto es voluntario, self-inflicted, ¿no? Como se dice en inglés. Para mí, por ejemplo, o sea, pensar que podemos tener a Miguel Álvarez, que fue presidente de las Américas de Owens, Illinois, una compañía de 7 billones de dólares en venta de envase de vidrio. ¿Cómo se llama este? Bueno, a Clemens o a Álvaro Heiner de Grupo Berlín, a eh, Más Que Capital, fabrican bajo la licencia Bosch en Ecuador Bosch, correcto. y que lo Y buscaron después de todo el trabajo que han hecho y lo buscaron de una empresa suiza para hacer una alianza. O sea exacto. que, no, sí, los resultados, Ahí Christian, ya no me acuerdo el apellido, el CEO de Starrett, una compañía de herramientas de corte en Brasil. ¿Qué más tenía en mente? David Ojeda de Más Capital en México. ujú. eh, Pensando quién más. Bueno, pues Bueno, muchos invitados ilustres, pues. sí, o Algunos sea, están presentes, pero no los queremos hacer pasar vergüenza. pero por lo menos esas personas que les nombré son Sí. personas que ya saben que los tenemos en la lista y gentilmente accedieron a participar. ¿Sí? Bueno, y Ah, después hay genial. otras personas. Genial, va a estar. Bueno, uno de los temas ahí que donde vamos a profundizar más es en el tema del pensamiento sistémico, de los sistemas, que sigue siendo una frase o una palabra parecida a la inteligencia artificial, lo que sea que eso signifique, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿qué es pensamiento De sistémico? Y eh, tela para cortar. todo el mundo ahora
fue habla de sí, tienen que ser pensamiento sistémico. Y ayer tuve una conversación con el director de operaciones de una empresa, un- una empresa productora. Ujú. No voy a dar todos los detalles porque es que estamos ahí en conversaciones todavía. Entonces, pero ahí es una empresa que usa una materia prima, o sea, de extracción mineral y hace una transformación y produce incluso el producto de consumo ya final, para consumidor final. Y cuando yo le estaba explicando que al poner unos amortiguadores para su centro de distribución y planear la producción basado en eso, lo más probable es que los programas de producción le redujeran la carga a mucho menos de lo que tiene hoy. O sea, para empezar, como tiene exceso de inventario, lo más probable es que la primera segunda semana tengan unas cargas del 40-50% de la capacidad de producción. Me dijo, no, bueno, y entonces, ¿dónde quedan las eficiencias y dónde quedan los costos de producción? ¿Cómo está eso, no? O sea, y uno dice, y me sigo sorprendiendo con esta conversación. ¿Por qué? Si es que es impresionante. Y entonces cuando hablamos un poquito más, pues yo te dije, "Bueno, yo supongo que usted tendrá también conocimiento de lo que es la programación matemática, la optimización del sistema, programación lineal, no lineal y todas las dificultades que tiene eso, porque esos límites que uno le pone que entienda, entenderá y el que no entienda no importa, da lo mismo vea la complejidad que tiene todo el sistema o sea, todo el método. El lado derecho de las restricciones en el programa matemático tiene distribuciones de probabilidad. Entonces, si uno quiere hacer un buen trabajo, además tiene que meter eso en simuladores. eh, y puedo empezar y voy a decir cosas que son reales, porque yo veo aquí a mi alrededor y gente que lo hace, para para otros fines, que no son estos de negocio, y son excelentes herramientas de estimación. Pero entonces uno hace modelos de Monte Carlo y modelos de estimación bayesiana, y ahí ya entonces empieza uno a entrar en problemas con todos los conceptos. Y entonces cuando hablamos un poco de eso, no sé, a mí me encanta todo ese tema. Excelente. Y no se ha dado cuenta, no ha advertido que está en contradicción con el tema de los costos unitarios que me está comentando. Eso se lo puedo mostrar en otra ocasión. No tenemos el tiempo ahora. Pero si quiere, hacemos una llama solo para demostrarle que eso de activar, porque me lo dijo así. Lo que pasa es que los gastos que no se activan es desperdicio de capacidad. Dije, activar significa que se mete en el activo en el balance, ¿cierto? Sí, claro. ¿De qué otra manera podría ser? O sea que usted considera que es un activo, un producto que uno produjo, lo metió en el depósito, en la bodega de producto terminado, y ahora está disponible para la venta, pero si no se vende, igual es un activo. Bueno, pero si se vende. Si usted mete el triple de la venta en inventario, ¿en cuánto tiempo se vende? Bueno, mucho tiempo. Entonces no hay que meter mucho. De acuerdo, pues entonces si no hay que meter mucho y usted tiene más capacidad que demanda, dice, ¿quién dijo eso? Dice, ustedes, pues. Dice, ¿cuándo dije eso? Cuando me dijo que tenía exceso de inventario. Dice, ¿pero qué tiene que ver? Dice, ¿cómo que tiene? Cuando usted tiene exceso de inventario, eso es solamente demostración de que tiene más capacidad que demanda. Silencio. O sea, las cosas que son
¿no? Era una conversación que iba obvia. Bueno, ahí estamos en la conversación. Gustavo estaba ahí en esa conversación. Pero eh, yo creo que lo hacemos pensar a la gente. Entonces con el dije lo hacemos pensar. Y el dije es nuestro intento de tirar una pequeña bomba de neutrones a los programas de administración de empresas, ¿no? Para que se destruyan los programas, pero no las personas, ¿no? Exacto. This program will self-destruct in 3 minutes. En realidad las bombas de neutrones matan a las personas, pero no destruyen la ciudad. Esa era la idea, ¿no es cierto? La bomba de neutrones. Era terrible la cuestión. Pero en este caso se trata de matar los programas, pero no a las personas que están ahí, ni a los académicos, ni a los estudiantes. Pero la verdad es que uno cambia una pequeña cosa y eso como por onda expansiva, efecto dominó, cambia un montón de programas de estudio en operaciones, sobre todo. Bueno, y en el tema de control de gestión, contabilidad y demás. Bueno, eso fue mi experiencia en una conversación de ayer. Nada más. Hoy en la mañana tuve otra. Yo, yo en la semana con conversaciones muy interesantes. Y ahí me estuvieron contando también de que un gerente decía que había que activar qué cosa. Ok, déjate conversar y ponte a trabajar. Sí, pero en eso consiste el trabajo, Javier. Sí, 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 sí. Mil Sí, conversaciones. Bueno, alguna pues, vez hay que hacer algún trabajo para alguien, para que... hay que hacer algo, sí, sí, sí. No, pero esta mañana una persona ahí me decía, dice, yo cómo, pero cómo hago, porque ayer me dijo el gerente de la empresa que no quería ver esa máquina parada y ya están llenos los amortiguadores, ¿qué hago? Entonces, pues dije, bueno, conversemos con el gerente. Desenchúfela. Sí, Desenchufe al gerente. sí, Ambos. exacto. No, vamos a conversar, sí, seguramente es una persona muy razonable y competente, por eso está ahí. Así que, bueno, ¿y qué me cuentan? ¿Alguien más tiene alguna otra historia que contar o no? Yo voy a contar lo que ya publiqué en LinkedIn. Ah, si yo te iba a preguntar, ¿cómo había sido esa experiencia de traducir un libro de 500 páginas? Eh, pues imagínate nada más. Fue O sea, yo me imaginé a una inteligencia artificial ayudando. ¿Me equivoco no, mucho? inteligencia artificial llegó después. Llegó tarde. Mi inteligencia no dio para darme cuenta que había inteligencia artificial que podía hacer la pega. Eh, no. En realidad yo creo que fue una experiencia, a ver, tiene 3 componentes. La Pero primera experiencia, cuenta todo, pues cuenta cuál es el libro, quién es el autor de el That libro, the el Grove. libro se llama Manual de Implementación de Cadena Crítica. ¿Ya? Ese libro originalmente lo escribió David Abdegrove. David trabajó en Goldratt, trabajó con nosotros en el grupo y estaba a cargo de varios proyectos que eran de una envergadura significativa. O sea, el trabajo más potente que David hizo fue la implementación, por ejemplo, en Larsen y Toubro. ¿Ya? El Larsen y Toubro, en el momento que David empezó a hacer la implementación de cadena crítica por segunda vez en un periodo de 10 años, es considerada la mejor implementación de cadena crítica del mundo por lo rápido y por los resultados originales. ¿Ya? Eso fue como el primer envión que se hizo con Realization. Saben que Realization es la compañía que hizo el software más potente para gestión de multiproyectos, que es Concerto. Eh, entonces, en esa época, estoy hablando, que sería 2008 por ahí, más o menos, sí, 2008. Eh,
Entonces, los de Larsen y Toubro llamaron a Realization y le dijeron que eso de cadena crítica había llegado a su límite y que estaban otra vez atrasándose, que tenían problemas para entregar. Y entonces Sanjeev llamó a él y le dijo, ¿quieres entretenerte? ¿Quieres, ¿quieres ir a revisar un problemita que tenemos? Ya, entonces él dijo, por supuesto, nada mejor que ir a ver a gente como esta compañía que tenía muchos años aprovechando cadena crítica. Y obviamente parte del tema era que habían ido creciendo, o sea, era una empresa de ingeniería, de PC, y después empezaron a recibir proyectos de fabricación de no solamente refinería y plantas productivas, sino que empezaron a fabricar submarinos atómicos, nucleares, barcos, o sea, empezaron a diversificar y, y entonces empezaron ahí a encontrarse con problemas. Para hacer el cuento corto, David fue la persona que quedó encargada de dirigir el proyecto con un grupo de personas de la India, que digamos, ¿por qué? Porque la mayoría de los proyectos eran de corte secreto, digamos, era material confidencial La de Armada India. la Armada de la India, exacto. Mm. Entonces, era David dirigiendo el equipo, que después se comunicaba con las personas del Larsen y Toubro, que ahí para adentro tenían que ir digamos, a, lo- a los astilleros y a las plantas de construcción a implementar. Entonces, el caso más típico es que de ahí viene un gráfico que aparece en casi todas nuestras presentaciones, que fue la lógica que entendió él y de qué es lo que le faltaba a la implementación para darle otro salto cuántico a la velocidad de ejecución. Y lo que se dio cuenta era que la mala multitarea no se eliminaba totalmente si uno agarraba en proyectos muy grandes o de gran complejidad, solo haciendo la planificación y controlando los amortiguadores. Una de las cosas que había adentro de eso es que las multitareas no solamente ocurren entre proyectos, sino que ocurren en las mismas tareas, ¿ya? Y lo otro era el full kit. O sea, tan simple como eso. Entonces, cuando uno no tiene full kit y uno está haciendo multitareas dentro de las tareas del proyecto, ¿por qué? Porque la persona tiene varios proyectos, tiene varias tareas y además de eso, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues resulta que tiene que hacer el reporte de qué fue lo que hicieron. Tiene que cumplir con los certificados de calidad, tiene que llenar todas las hojas que el Ministerio de Defensa dice, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo llamo el white work, trabajo blanco que nadie ve. Por decir, la gente va y cada persona que está en una empresa haciendo trabajo de la empresa, ese trabajo nunca cuenta para planificar los proyectos que se les asignan. Y hoy en día todo el mundo está con el trabajo, así no sea proyecto. Si yo soy, por ejemplo, yo estoy en la parte de finanzas o yo estoy en la parte de reclutamiento y de recursos humanos, estoy en la parte comercial, en la parte de operaciones, la parte de despacho, suministro, etcétera. Yo tengo una cantidad de trabajo que hacer. Y además de eso, la compañía espera que yo haga proyectos. Entonces tienes tus proyectos, porque todo el mundo tiene que tener proyectos a mejorar para lo que sea, ¿ya? Y esa enfermedad es que esa parte del trabajo blanco nadie cuenta que consume capacidad. La gente piensa que le pueden tirar proyectos encima. Y en una organización de proyectos es exactamente igual. Pero como es proyecto la naturaleza de la empresa, entonces las personas asumen que esa capacidad está ahí. O sea, es una persona y tiene que hacer multiproyectos. No se dan cuenta que todo lo demás que tienen que hacer por cada tarea, cada proyecto. Bueno, el tema es que cuando fue la misma cosa que ya sabemos, eh, David dijo, listo, vamos a congelar tareas. ¿Sí? Entonces, por cada equipo de trabajo, lo que hicieron fue congelar tareas. No bastaba con simplemente ir liberando los bloques grandes de trabajo, sino había que congelar tareas. Había equipos que estaban sobrecargados con respecto a la capacidad disponible. Y lo otro, full kit. Con esas dos cosas, congelar tareas y, y asegurar que la capacidad de los recursos está nivelada con la demanda de carga frente de trabajo abierto. Eso pasa mucho en construcción también, ¿cierto?
tan clásico como y simple como controlar el whip y asegurar el full kit. Con esas dos cosas de estar terminando, ya no me acuerdo, Matías tiene memoria fotográfica casi, pero era una cosa así que cada vez que iban congelando más tareas, empezó a un incremento de, por ejemplo, estaban terminando 2 o 3 proyectos por mes. No, cuatro o Iban cinco. compilando. Ah, Entre 4 y eso, 5 proyectos por mes era lo original. el original. Y después terminaron casi 50 proyectos por mes, si no me equivoco, 25. Era una cosa, un No, orden de magnitud, sí, cerca de 50, 10 veces más. cerca de 50. Y solamente por esa disciplina de empezar a congelar. Entonces uno dice, y nuevamente es el mismo paradigma de siempre, ¿cómo que voy a congelar? Tener menos trabajo abierto y se me multiplica por 10 la velocidad. Perdón por lo que voy a decir, me estoy hueveando, ¿no? Como dicen en Chile. O sea, y eso fue lo sorprendente. Bueno, entonces él ya hizo su gráfico lógico para decir, cuando usted no congela tarea, y el full kit y tal, pasa todo esto. Y ese es el problema. Dice, cuando tienes demasiadas tareas y no estás haciendo full kit, la conclusión lógica de todo el mundo es, ¿cuál? Que no tienes recursos suficientes. Y dice, y él decía, me tuve que dar en los dientes porque yo era que decía, no, con la planificación y todo eso, ya era suficiente. Congele proyectos, escalone proyectos. No, tiene que congelar el WIP también dentro de cada proyecto. Bueno, resultado ese, Eli ya iba en el segundo ciclo de aprendizaje y empezó a establecer bien de eso cuando hizo los principios de flujo. Por ahí también en 2008 con la parte de operaciones, el artículo que escribió de Ford, Ono y la solución de BR. Los principios de flujo igual lo mismo, aplicado a cadena crítica, están todos los elementos ahí. Y entonces, digamos que todo eso, Eli lo fue acumulando y fue quedando pendiente de reescribir cadena crítica o reescribir el tema de gestión de proyectos, que fue lo que Frat hizo ahora en el 2023, a principios con el libro que acaba de publicar, tomando todas estas cosas y haciéndolas simples en esa historia bien relatada de cuáles son los elementos, digamos, completos cuando uno va a hablar de gestión de proyectos o en ambientes de alta incertidumbre, ¿ya? O inclusive la realidad hoy, que pues, lo que digo, todo el mundo está haciendo proyectos, ¿no? Entonces David en ese intertanto, después que Eli falleció, decidió escribir el libro de manual de implementación para contar no solamente, porque una de las cosas que él hizo en ese periodo antes de partir, hizo un webcast que fue una transmisión en vivo donde las personas se inscribían y él iba explicando el árbol de estrategia y táctica, la versión, voy a decir, más avanzada que la hizo pública, porque los primeros árboles de estrategia y táctica los publicamos en el 2006, 2007 y después de esto estamos ya prácticamente el webcast, no sé si fue 2010, 2009, probablemente 2009. Te lo No, busco. 10, búscalo. No, tiene que haber sido 2010 haciendo cuenta de calendario, pues nosotros terminamos el 2009 en Ecuador en el tour que hicimos en América Latina y después en el 2010 terminamos en México. O sea, en el 2010 en alguna parte, porque la última vez que él estuve con él haciendo cosas fue en diciembre, estuvimos haciendo, fue el 2010 en Monterrey. Y casi seguro fue el 2010. Para mí ya se me están olvidando vainas. Ya estoy asumiendo mi edad. Ya me da risa. Entonces, Que no se te vaya a eh, olvidar la platica que me debe, ¿oíste? no, ¿Cuál? esa no te preocupes que te la pago mañana. Recuérdame mañana otra vez. Ese Jorge no pierde chance, mano. Qué cosa. Parece que Papaya tiene dada, papaya partida, papaya comida. así, ¡pua! De un machetazo. Eh, entonces, David decidió escribir el libro y utilizó como base el árbol de estrategia y táctica que Eli presentó en el webcast. Y
que él dice que sí es del 2010. ¿Ya? Entonces, pero David no explica ni pasa por las entidades del árbol de estrategia y táctica de la uno para abajo, sino que empieza en toda la parte de lo que es la implementación, de lo paso a paso de la parte operativa de la solución, digamos. No tiene nada, o sea, no hace nada con respecto a la parte, digamos, estratégica, ni la parte de la ventaja competitiva. O sea, los describe y habla un poco, pero al final. Su preocupación era, bueno, ahora que esta solución existe y tiene todos estos componentes, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para implementarlo con éxito? Y entonces David parte de la lógica de la experiencia que él tiene con el caso del arsenitubro, no es el único caso, los casos de implementación, por ejemplo, en los astilleros de la Marina de Estados Unidos, en Pearl Harbor, ¿no? Otros en Virginia, donde están las grandes bases militares de la Marina y algunas otras compañías más. Entonces, escribió el libro y la verdad que para mí es una partitura excepcional si uno quiere utilizar bien cadena crítica, porque cada entidad, cada supuesto está comentado con su experiencia y experiencia que pidió de otra gente que estuvo en el tema. Yo tuve la oportunidad de discutir dos o tres cosas simples con él, nada muy grande, mi poca experiencia en temas de construcción y eso al principio, y pues algunas cosas quedaron plasmadas ahí como ejemplo. Entonces, cuando hemos estado con Matías y Marcelo de Fiori y Martín Repeto dando el curso de la certificación de cadena crítica para construcción, acá en el sur que empezamos con esa lógica, vamos a ir expandiendo así, pues una de las referencias siempre ha sido el libro de David. Y entonces en algún momento dije, bueno, pero qué, qué tonto, o sea, por no decir una palabra más fuerte. Generalmente me hablo un poco más fuerte que solo, ay, qué tonto. Qué pendejo, ¿no? Es decir, el libro está ahí y David, hemos trabajado juntos, ese es el árbol de estrategia y táctica de él. Entonces lo llamé y le dije, perdón, estoy llegando como 4 años tarde, ¿no? Como mínimo, porque no se me había ocurrido. David, pásame el libro, lo vamos a traducir al español y al portugués. Tenemos el curso de certificación de construcción y en Brasil estamos muy metidos en el mundo de proyectos con la parte de mantenimiento, de paradas de planta, mantenimiento industrial. Es obvio, esos dos capítulos tienen ahí por lo que hemos estado haciendo. Y entonces David dijo, bueno, ¿por qué no me preguntaste ayer? Te hubiera dicho que sí, ¿ya? Entonces, rápidamente dijo que sí, y ahí entonces puse a Matías Fischer, que es el, el, el colega, digamos, el partner in crime. Entonces empezamos a hacer el trabajo y ya cuando tuvimos el libro lo completamos, ya estaba casi listo a finales del año pasado. Pero entonces en el viaje para Israel, entonces ahí Efrat me dio su libro. Entonces le dije a Matías, vamos a terminar de pulir nuestras cosas, dejemos que Efrat saque el libro y esperemos un rato más para no atropellarnos con dos cosas tan al mismo tiempo. Entonces fuimos terminando y le hicimos ajustes a los capítulos que incluimos de mantenimiento y de construcción y agregamos unos árboles de estrategia y táctica que son el de proyecto, pero con algunos elementos adicionales o distintos de los, así resumiendo los proyectos que hemos hecho en esa área. Y ya quedó. Entonces ahí está. Esa es como la historia. Y ahora pues de ahora en adelante vamos a seguir eh, molestando, publicando en LinkedIn, ahí diciendo que no pierdan el tiempo viendo videos, compren el libro. A lo mejor hay que hacer video a partir del libro. También eso es probable que haya oportunidad de hacer eso. Pero Mucho. y lo más fantástico o sea, a mí una de las cosas que me hizo recordar lo interesante que era este experimento, este proyecto,
hablando con David obviamente lo primero que hice fue, tenía el libro por ahí, me lo leí completo, pero la historia que más me gusta es la historia que, hay dos historias. Uno que David cuenta acerca de pues cómo Eli fue que se metió en el mundo de la gerencia de proyectos, ¿ya? Que es el cuento de Statoil. Eh, y ese cuento es súper interesante, O entretenido y sea, está en ahí en la Noruega, introducción. ¿cierto? Noruega, en Noruega, Suecia, sí. Noruega, Noruega. Noruega. Sí, que los tipos decían, doctor Golra, tenemos un desempeño perfecto en entrega de proyectos. Hacemos el plan, multiplicamos por 4 y rezamos. Y siempre le pegamos. Llegamos tarde. Nunca, porque tienen una ventana para meter la plataforma en el Mar del Norte antes que llegue la congelación, se congele toda esa vaina y las tormentas. Y dice, hasta ahora ninguno de los proyectos lo hemos entregado a tiempo. Siempre nos atrasamos. A pesar de que el plan está hecho, lo multiplicamos por 4. Dice, y por más que rezamos, no pasa nada. Así fue como a Eli le mandaron, o sea, Eli decía que le llegaron como unas cajas con unas carpetas así, describiendo todo el manual de procedimiento de cómo planear las plataformas de explotación submarina. Entonces, bueno, planear y construir. Y así empieza el cuento. No le digo más para que se compren el libro y lo lean la historia de David. Y la otra anécdota que David colocó ahí que me parece, para mí es lo que me llega al corazón y por eso jodo tanto con el tema de los árboles de estrategia y táctica. David está contando que están en Tokio y estoy hablando demasiado, ¿verdad? Perdón No, por haberme acaparado estamos, esto. yo estoy entretenido. Ya, bueno, sí, para que no sea hablar de soluciones, sino historia y anécdota. Y ahí Claro. recordando a Eli. Entonces, David y Eli están caminando en Tokio. A Eli lo habían invitado a una conferencia de TOC de Japón o yo no me acuerdo qué No, cosa. pero no era en el Tocico de Tokio, aquí yo no fui No, a eso. no, no, no. Bueno, no sé, no. ¿No fue el Tocico Alguna de Tokio? conferencia. No, yo creo que fue antes. Ah, Eh, una conferencia donde Eli después habla que estaba oyendo todas las presentaciones de cadena crítica y entonces Eli decía, pero ¿y dónde están los resultados? Pero esta gente habla, yo no veo ni un resultado de cadena crítica, ¿dónde están más proyectos? ¿Dónde están los proyectos a tiempo? ¿Dónde están los proyectos más cortos? ¿No? Como a la mitad de todas las presentaciones y nuevamente Hitachi, Mazda, qué sé yo, todas las compañías que estaban usando cadena crítica. Y entonces Eli a la mitad ahí se para y pide el micrófono y dice, me van a disculpar, todas estas presentaciones los felicito, están usando cadena crítica, fantástico, pero hay una cosa que me preocupa. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la mejora en tiempo, en lead time, en entrega a tiempo, en más proyectos realizados? Entonces, Eli contando esto, lo miran así todos los japoneses, y entonces el director de la conferencia dice, eso es lo que usted llama resultados. Sí, se los mostramos. Mire, aquí están estos proyectos, los estándares. Y ahí fue que a Eli le cayó el 20, dijo, un momento, pero estos están presentando cosas que las personas están felices, de que colaboran, de que hay sincronización, de que el estrés bajó. Dice, eso es lo que ustedes están llamando resultados. Me dice, sí, el desarrollo de las personas, ¿qué más? Y entonces después de eso, Eli se dio otra vez en la cabeza y fue en el prólogo de la decisión a la edición japonesa y escribe su aprendizaje y por eso al final concluye, si ven el video nuevamente, de que ya todos lo deben haber visto, pero el de si se Baltimore. otra vez escuchando al maestro de, del prólogo y habla de que the soft stuff is the hard stuff. O sea, que ahí fue que se dio cuenta que realmente el desarrollo de las personas, todo lo que llamamos las cosas blandas de la gestión de las personas, es lo más difícil y es el secreto. ¿Ya? Y que el resultado financiero es consecuencia de eso. Entonces, ese es como el preámbulo de, yo por lo menos en la cabeza lo tengo ubicado en la historia así. Entonces, en un break de eso, entonces David está caminando con Eli y entonces David tiene la desfachatez.
Sí, me preguntarle a Eli, bueno, Eli, ¿y tú cuál consideras que ha sido tu contribución más importante? ¿No? Y Eli, tan tranquilo y feliz, no lo madreó, sino que le dijo, pues yo creo que el árbol de estrategia y táctica. Y, y David dice, uy, yo hubiera pensado que La la nube. solución de operaciones o la solución de cadena crítica, qué sé yo, o la nube, ¿no? ¿Sí? Pero Para no, mí, el árbol de pa mí estrategia y la táctica. nube supera el árbol de estrategia y táctica con todo, ¿cómo se llama? Las Sí. disculpas que haya que pedir. No, 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 para nada, para nada. O sea, es como, para mí es un chupchic, discutir que si es la nube, que si es el árbol. O Sí, sea, son tantas cosas que uno dice, ya, ¿qué me importa? Escoge la que tú quieras. Pero y obviamente como la nube tiene mucho más tiempo, a mí o sea, esa anécdota fue la otra que me llegó mucho, porque, pues yo creo que parte del tema está, y lo digo por las experiencias que el árbol de estrategia y táctica, ese ladrillazo, ¿no? O sea, la sensación de todos nosotros que estamos en TC, vamos a matar a la gente de aburrimiento, ¿ya? Porque no todo el mundo está en la disposición de ponerse a leer, verbalizar los supuestos, retar y desafiar los supuestos de esa manera. Explíqueme por qué saben así, por qué esto tiene que ser. O sea, una cosa tan metódica, pero cuando uno lo lee, es absolutamente sentido común, ¿ya? Pero si es un ladrillazo, porque es leer y sé que ponerse a conversar. la gran gracia que tiene el árbol de estrategia y táctica es que te permite ver el todo gráficamente Sí, de una sola vez sí, y puedes ir a navegar los detalles eh, de una manera más práctica todavía que cuando cuentas con el índice de un libro. Porque tú en sí, un libro, o sea, primero está la tabla de contenido donde están las páginas y con los capítulos, pero muchos libros además tienen un índice de palabras, entonces tú buscas en qué página aparece tal palabra y ahí tú puedes ir a mirar. Pero en el árbol de estrategia y táctica, por la estructura que tiene, tiene esta estructura jerárquica que va de lo más general a lo más particular y te puedes ir por la línea muy rápidamente a ver el detalle de cómo se hace tal cosa en tal parte de la organización para lograr el objetivo primario de la organización. sí. Entonces, tampoco es que, o sea, uno se lo lee de una sola, es pesado, Mortal. pero tampoco es No es aburrido, aburrido. No, no. ¿no? Pero fíjate, o sea, claramente hay algo en la utilización de esa herramienta que genera una reticencia. Digo, o sea, más texto a leer. O sea, quiere decir que nosotros somos pésimos comunicadores. Yo por lo menos, ¿ya? Entonces, si yo pudiera ser más entretenido presentando un árbol de estrategia y táctica, tal vez nos iría mejor en algunas cosas. Pero para mí lo que siempre tengo en la cabeza y por qué insisto en que para mí ese árbol es una vaina mágica. Dos ejemplos nada más y son los que más rabia me da, porque me da rabia de lo que se puede hacer y yo tal vez no he sido capaz de transmitirlo de esa manera. Yo todavía me acuerdo en una presentación de Flipkart de la India, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, Flipkart es una compañía que hace filtros automotores con un gran enfoque en equipo original, o sea, OEMs, y se reunieron con Eli en una de esas bandadas de visión viable que hacíamos en distintas partes del mundo para estimular a las compañías a meterse en el proyecto. Y ellos querían entrar en el proyecto, pero a Eli algo no le satisfizo de la conversación o el tamaño de la compañía. Y dijo, no, yo no me voy a meter en esto. Yo les voy a dar el árbol de estrategia y táctica, pero háganlo con esta persona, con Kiran Kotekar, que era nuestro SFS en la India en ese momento. Y Kiran los empezó a guiar. A los 2 años viene Flickr al Teoseico o a los 4 años, no me acuerdo. Viene y presenta, nosotros somos la única compañía que Eli rechazó para una visión viable, pero nosotros recibimos de Eli el árbol de estrategia y táctica. Y lo que decidimos fue que si estaba en el árbol de estrategia y táctica,
era ley divina y nadie se podía desviar de eso. Decidimos que lo que él y Goldratt decía, eso se hacía. Y nadie estaba con autoridad para cuestionar eso. Obviamente eso funciona top-down. Bueno, los mamones esto en 4 años ya habían logrado la visión viable. Se están riendo de todo el mundo en el mercado de la India. Mm. Entonces, y cuando tú oyes al CEO de la compañía, el fundador, y dice, mire, yo nunca pensé que esto iba a pasar así, pero tomamos una decisión. Ya no piense más, no empiece a tratar de hurgar. Está escrito ahí, haga eso que está ahí. Entiéndalo, vaya y hágalo. Y una de las cosas que más miedo les daba era que iban a dejar a las grandes compañías de automotores comprándole los filtros y se iban a dedicar a desarrollar el mercado de reposición. Entonces tuvieron que pulir la fuerza de venta, tuvieron que pulir la oferta, tuvieron que arreglar la planta, tuvieron que acelerar desarrollo de productos para tener un portafolio más completo, ¿sí? Porque ahora obviamente una cosa es venderle para el modelo actual a la automotora, a la ensambladora, pero otra cosa es surtir a los distribuidores. Y los tipos fueron, hicieron 4 años de lo que vendían a utilidad neta. O sea, una vaina sorprendente. Bueno, ese es uno. Y aquí va a ver por qué me rabia a veces cuando lo pienso. La O otra sea, empresa, otra. para que se entienda bien lo que acabas de decir así muy rápido, de lo que vendía en utilidad neta es la cantidad de ventas, digamos 100 millones, 100 lo millones que de sea, dólares. de ventas, se convirtió en 100 millones en utilidad neta fue menos de 4 años, lo habían hecho como al tercer año. Sí, 3,5, una cosa. Who cares? Sí, Lo yo sé. hicieron, malditos. ¿Sí? O sea, es Dios mío, pero entonces uno dice, ¿qué carajo está? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Pero para más remate, después viene otra empresa de la India y hace la misma vaina. Entonces, a lo que digo yo, esa es la rabia que me da. ¿Qué necesitamos hacer para que la gente entienda o comunicar y generar ese entusiasmo? Decir, tranquilo, man, vamos. Entonces, ¿cuál es la otra empresa? Es Godrej. Y tuve la fortuna de hablar y entablar una relación chévere con el doctor Ciña, Raquel Ciña, que era el vicepresidente de cadena de suministro de Godrej. Y estoy también contando. Y después en Utah, creo que fue, se paró y empezó a presentar tan tranquilo. Un hombre que tiene una voz así, de esas de gurú, suavecita, ¿no? Zen, que como que no mata una mosca. Y el tipo te está hablando, bueno, sí, nosotros vendíamos 120 millones, fuimos una de las empresas que el doctor Goldratt nos escogió para hacer visión viable. O sea, fíjate tú, y entonces empieza a decir, bueno, la primera cosa que nosotros hicimos fue que ya no usamos más forecast. Todo el mundo se revolucionó en la compañía, pero matamos el forecast desde el día uno y empezamos a hacer reposición y fuimos encontrando obstáculos, alineando toda la cadena. Ese caso es increíble. ¿Saben cuántos retailers servían desde esa compañía? Claro, retailers es un señor con una tabla, un estante abajo de la tabla, metido en un hueco en una pared, vendiendo jabones, champú, tinte de color para el pelo, crema. ¿Ya? Esos eran los productos de ellos. Y en ese hueco en la pared, eso es un retailer. ¿Ya? ¿Saben cuántos retailers, entre esos hasta los más desarrollados, tenían que atender? 3,5 millones. Así O sea, 3,5 millones. tú empiezas Sí, con los números y dices, pero ¿cuántos distribuidores tienen? Dice, 20.000. Dice, no, 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 si yo no le digo consumidores finales, no, sí, exacto. distribuidores. Dice, no, pero tampoco estoy Distribuidor. diciendo el número de puntos de venta. Dice, no, distribuidores. Puntos de venta son 3,5 millones. O sea, imagínense la escala de esa vaina. 3,5 millones de puntos de consumo. Bueno, eh, ¿Y con qué? O sea,
y están conectados con SAP o como, no, 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 con un cuaderno y se manda como por SMS el reporte Por teléfono, por del consumo. SMS, el consumo. Y eso se recibe en una central de digitación de datos de la compañía. O sea, la compañía montó un centro de dígito de datos, es decir, gente sentada en una computadora Como recibiendo un ese call center, digamos, como un un call call center. center, pero poniendo datos. ¿Para qué? Para alimentar OneBit o Symphony. Y ahí con inteligencia artificial aceleras todo de una, man. Ay, O sea, pero a lo que me refiero, o sea, cuando yo veo esa historia y otra vez, y el doctor se dice, bueno, y yo le digo, y qué hizo la diferencia? El árbol de estrategia y táctica, ese era el documento para allá, para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces me da rabia. Estoy no, muy feliz, puedo contar el cuento, pero me da pero sí, rabia. claro. Es un para, salto de fe, para eso es lo que hace falta. echarle más sal en Pero la herida, tampoco es tanta fe, Maru. Dale, Georgie. Como, para echarle eh, eh, más, dale, Jorge. para echarle más sal en la herida, en algún objetivo que me he fijado, sobre todo recientemente, basado en esas historias de que vender TOC es un tema ladrilludo, complejo, y nosotros tenemos mucho de la culpa al tratar de llevarlo como las hormigas hasta la esencia. Me he impuesto el tema, como les mostré la semana pasada, que inclusive lo compartí con Gustavo, que lo pidió, y realmente mi esencia de los conocimientos de TOC siempre ha sido muy desentendida. Javier es consciente de eso, las traducciones, los materiales, pues si uno no lo Feliz, usa, se pierde. claro. Eso es propaganda política no pagada. Pero el punto al final del día, y tres ejemplos para corroborarlo, es tenemos que hacer alguna forma fácil de explicarla, sea Sí. con una gráfica en PowerPoint, sea con una servilleta. Por ejemplo, en esta semana, un ejemplo, un consultor amigo me llamó y me dijo, oiga, tengo este cliente, no he podido entender qué es lo que pasa. ¿Usted me acompaña? Le dije, claro, yo voy. Fuimos allá y es una empresa que produce make to order, 100%. Entonces, la primera pregunta mía fue, ¿cómo está el desempeño de la fecha de entrega, el due date? Si son Ajá, make to order, pues ese es el nombre del juego. claro. 98%. Yo dije, shit. Pero ¿y entonces por qué necesitan ayuda? Ajá. Dijeron, no, no, es que usted viera estas operaciones, esto es un desastre. Ajá. Y entonces, por alguna razón de esas, no sé si brillante o demás, yo le digo, oiga, yo le tengo una pregunta distinta. El 98% del cumplimiento es en la primera fecha que ustedes dieron. Y dijo, no, 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 no. ¿Cuál es el cumplimiento en la primera fecha que dieron? En Cuarenta la y que cinco quedamos por ciento después de Sí, entregar. sí, 45%. Dije, ah, ya entendí. No, bueno. Entonces, Ya, pero, venga para acá, papito. No, no, claro, además le creería si te dice que el 98% en la fecha que dan después de haber entregado el producto. Y uno dice, claro, "Pero, ¿y claro, por qué no claro, es cien claro. por ciento Y entonces dijo como 45% es a la fecha original que damos. Pero es que los clientes están de acuerdo en cambiar la Claro, fecha. Y claro, después que los clientes no tienen opción. Si claro. dicen que no, tú les vas a cumplir? No. Y ¿Cuál es la decía, alternativa? Sí. sí, y además de eso, cambiamos las fechas a veces hasta 3 veces. Ah, Ajá, elegante. O sea, el sí, 98 es de la última, 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 y como dice Matías, claro. ya entregué, entonces, listo, cumplido. Eso fue una revelación con Sí, una cosa de esa índole. Entonces, eso para retraer el tema de que tenemos que volver todo llevado a muy una simple. simpleza Sí. terriblemente fácil. Otro ejemplo de eso que me surgió en la semana pasada, ¿cómo explico, cómo calculo un buffer o qué es un buffer de tiempo? ¿Sí? Ujú. Los de stock se entienden más porque pues se ven y el inventario. Pero el tema de que usted cuenta es al revés, o sea, usted cuenta la penetración y no el inventario, no, eso es un enredo al berraco, ¿sí? Entonces, ese segundo tema de ahí.
El tercer tema que también la semana pasada pareciera haber sido destinada para mí en el sentido de sea consciente de esto es cómo explicar sencillamente, sin tanto ir y venir, el efecto de que bajar el inventario produce una pérdida contable. Ujú. Eso debe ser muy simple de explicar. Yo me di mañas, al final no sé si lo logré. La persona dijo, ah, sí, sí, ya lo entendí y siguió haciendo lo mismo. Bien, esos son dos temas de Pues sigue especial. haciendo lo mismo porque no le convenía la pérdida contable, entonces. Pues, lejos de eso era el dueño y yo le dije, mire, pues finalmente si a usted le interesa saber es que la plata está en el banco, esa plata contable jamás le va a llegar. ¿Sí? Eh, esos dos aspectos en particular que son parte del conocimiento profundo del TOC, especialmente los buffers, ¿sí? Eh, como les digo, yo me he dado a la tarea de tratar de hacer eso de una forma, sin muchas palabras, algo que se mueve, una Sí, gráfica, un PowerPoint, sí, eso ayuda muchísimo, mucho. porque en una sola gráfica uno puede mostrar muchas cosas, muchas, y hablar, ¿no? Hablar. No, no es como ese expositor que lo que está leyendo es las 10.000 palabras que escribió en los slides. No, Para eso, Sí, para fíjate, eso sobra tiempo. Entonces, un poquito alineado con la experiencia que dice Javier pues desafortunadamente una herramienta tan poderosa como el árbol de estrategia y táctica, por lo pronto no hay otra forma de hacerlo más que es leyendo. correcto. Sí, Pero debemos encontrar como un camino, no para dejar sin validez lo que lo que está Goldratt ahí, hizo, sí, sino al contrario, o sea, hay que potenciar eso en decirle cómo hacemos potenciarlo, para que exacto. esto alguien verdaderamente se tome el tiempo para leerlo. Porque es que miren, uno tiene que entender a los gerentes y a los dueños, esa gente no son torpes, no son estúpidos, ¿sí? no. Y el gravísimo problema es, si esto sale mal, pues si yo soy el dueño, esa es Es, mi platica, es mi gravísimo, platica y ¿sí? si no, es mi puesto. Si soy gerente, me van a echar el baldado de agua sucia, como decimos acá en Colombia, y al fin, patitas a la calle. Exacto. También es maluco el resultado. Entonces, obviamente, y bueno, y un tercer efecto que yo lo veo hoy más que nunca, o antes en mis épocas, uno llegaba a una compañía para jubilarse en la compañía. Hoy las nuevas generaciones llegan para generar un impacto. ¿Y eso qué Ajá. carajo significa? Yo no sé. Pero a los 2 años o al año están diciendo, no, me voy porque es que no he generado un impacto. Pero es que si no tomas las decisiones que tienes que tomar, ¿qué? No, 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 es que esto no es para mí, yo no encajo en la cultura. Bueno, en fin, cosas que yo ya estoy viejito y yo estoy peor que Javier en la memoria, pero esas Oiga, ¿y la cosas, plata que me debe? no, no, te la cambio por el libro. Ahí está. Bueno, Entonces, fíjense, tres cositas surgidas así. eh, a título de ejemplo, aunque he oído comentarios adversos del libro de Frat, poner todo en ese nivel de de sencillo, simplicidad, yo de estoy de simplicidad acuerdo, que tienen que Jorge. hacer es Sí. el full kit y por qué hay que ahogarlo, pero entendido así en plastilina. ¿Sí? ¿Mm? Yo creo que eso es parte de una gran tarea y compromiso de parte Sí, nuestra que pensamos que TOC es una tecnología, o si se quiere, un conocimiento que puede ayudarle al mundo en general. ¿Sí? ujú, Entonces, en ese empeño estoy. El otro es el que les dije, el tratar de explicar qué es un buffer de tiempo en una empresa de manufactura, ¿no? Y usted dice, ujú. bueno, ok, lo primero que hay que ahogar es la liberación de material. Ok, riesgo vagabundo, como digo yo. Imagínate una persona que ha visto la planta inundada toda su vida y ahora le dicen, haga lo contrario. Eso requiere mucho valor, Sí, sí. porque al final del día es eso. Bueno, hagámosle, tiremos un Pero, volado, como pero no dicen los requiere tanto mexicanos. valor, Jorge. Tú le dices, mire, explíqueme cómo lo hace usted. Entonces te explica. Se puede demorar 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, lo que se demore, da lo mismo.
Y la siguiente pregunta, ¿y qué tal le ha ido con esa estrategia? ¿Cuánto tiempo lleva usándola y cuál ha sido su resultado? No, Entonces, está bien, pero si te dice mi resultado es fantástico, dice perfecto, yo no tengo ninguna solución a un problema que usted no tiene, pues. sí, estoy claro en eso. Pero llegado el momento y te dice, bueno, mi resultado es, no, pues relativamente bueno, pero no me dijo que tenía 40% de entrega a tiempo. ¿Usted le dice bueno a eso? Dice, no, es malo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Si sigue haciendo lo mismo que está haciendo hoy, ¿qué resultado va a obtener? No, si no es tan difícil. Lo que pasa es No, que no, hay que provocar la emoción correcta, pues. Un poquito de yo, angustia, eso humildad. yo lo entiendo, pero eh, yo lo he visto y además lo vi en carne propia, ¿sí? El tomar la decisión es un salto al vacío en muchos sentidos. Sí, y uno dice, no, mire, tiene puesto el paracaídas y fuera de eso hay una red que lo va a coger como los trapecistas, que no lo va a dejar caerse. Pero es que el cuero que está de por medio es el mío. Entonces yo creo que esas cosas tenemos que aprender, como bien lo sugiere Matías, esa es una dirección muy interesante de explorar, de decirle, bueno, pues, Yo la he usado últimamente, me ha ido fantásticamente bien. ok, entonces, para devolverme al punto original, lo que les estoy lanzando ahora son dos cosas. Como adeptos a esto es, si quieren participar en el tema de volver esto simple con experiencias, primero que todo, todos los materiales que yo estoy desarrollando están de libre acceso para los que lo quieran, con un solo compromiso y es que den el crédito de esto fue hecho por allá por un loco de gafas en Colombia y ya, no más. ¿Sí? No porque yo sea el dueño del conocimiento, sino el dueño del material, no más. Pero pueden usarlo, pueden cambiarle los logos, pueden hacer lo que quieran. Eso es propaganda política no pagada. ¿Sí? Y lo segundo es, entre todos ayudémonos, porque el conocimiento guardado en nuestros computadores no sirve de nada. ¿Sí? Tenemos y entre todos, oiga, Jorge, esa gráfica que usted presentó, yo no entendí nada. Ok, bien. Y a partir de ahí, y ya le quiero anunciar a Gustavo que tienen los materiales, ya no están vigentes, ya hay una versión 0.32, que luego te la mando. Entonces, Excelente. eso es lo que yo quisiera que también como estas comunidades, y repito, Javier y Matías son conscientes en ese sentido de lo que ha sido mi comportamiento a lo largo de los 30 años de TOC. Yo transcribía un material y se los entregaba. Siempre, siempre. No, eso no tiene ningún valor estando en mi computador. ¿Sí? No, no, no. Y yo, Además, yo irme a Bueno, Argentina, a pero Chile, a también México, esta a conversación tener. es para eso. Es precisamente sí, por eso que me atrevo a hacer el ofrecimiento y la invitación, ¿no? O sea, sí. Y yo te diría ahora, si puede, mándalo. A mí me gustaría verlo y para hacer sugerencias, si es que hubiese alguna, porque yo creo que la dirección es esa. Tenemos que encontrar maneras cada vez más simples de explicar de qué se trata esto. por ejemplo, ayer estaba tratando de armar un material alrededor de cómo hago para calcular el shipping buffer cuando tengo que montar el tradicional drum buffer rope. Ujú, ¿Cómo lo calculo? Porque él dice, es una estimación liberal entre el momento en el que sale de la restricción, donde quiera que esté ubicado, hasta que llega a la bodega. Y yo ujú. digo, ¿y cómo calculo eso? O sea, ¿cómo muestro algo que sea simple que me permita calcular? Yo Entonces tengo, comienza uno yo de los. tengo esa explicación gráfica, pero se nos acabó el tiempo y Sí, a la la próxima. próxima semana podemos arrancar con eso. Bien, Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta No, historia a ustedes por y, dejarme hablar, aburrirlos ahí un rato y con mis que no, divagaciones. pues, sigamos coleccionando estas historietas que, bueno, son además de entretenidas, ilustrativas, de que no, o sea, que hay mucho más
práctica que teoría en todo esto que Ujú. conversamos jueves a jueves. Y les deseo excelente semana a todos y nos vemos próxima semana. Gracias. Abrazos, muchachos. Chao, Chao, chao a chicas. todos. Qué Feliz chévere semana. verlos por aquí. Abrazos. Excelente.